qué manera contribuye el diseño a moldear el mundo que nos rodea? ¿Cuál es la responsabilidad de los arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y gráficos frente a los retos que nuestra sociedad enfrenta? Desde el comienzo de la civilización, la intención por transformar nuestro medio ambiente constituye una de las fuerzas creativas más características jamás emprendidas por el hombre. El poder del diseño. Ideas que mejoran nuestras vidas. En la complejidad de sociedades cada vez más especializadas, los seres humanos necesitamos espacios de trabajo específicos. Estos deben de responder a los grandes cambios tecnológicos y a las nuevas formas de trabajo. Las organizaciones enfrentan temas de movilidad y colaboración que tendrán que ser resueltos por el diseño de los espacios de productividad. El diseño es subvertir el orden establecido para lograr mejores avances en todo. El diseño es la herramienta más sutil para resolver los problemas para que las personas seamos mejores individuos. La productividad, me gustaría entender la productividad como felicidad más que como cantidad de productos. Productividad es la expresión máxima del talento, cuando logramos que lo que nos gusta hacer sea lo que se necesita hacer. Una gente es productiva cuando hace lo que le gusta y cuando se siente satisfecha, cuando se siente honrada con su trabajo. Para comenzar a entender los retos que enfrenta el diseño de oficinas y espacios de trabajo, dos reconocidos profesionales nos comparten su visión particular. Agustín Landa fundó Landa Arquitectos, empresa con la que ha conseguido 3 medallas de plata en recientes bienales de arquitectura de México. Su trabajo ha contribuido a la renovación de la arquitectura en Monterrey y a la transformación de su paisaje urbano, con proyectos comunitarios que logran integrar múltiples servicios para el habitante de la periferia. De repente la gente dice, no, los arquitectos están locos o los diseñadores están locos. Todo lo que usas lo hacemos nosotros. Vives en una casa, te sientas en una silla, abres una ventana. Lorenzo Díaz es un activo promotor del diseño mexicano. Al frente de Grupo D, está enfocado a crear atmósferas con el máximo confort, diseño y funcionalidad. Cuenta con 2 premios en la 4ª y 5ª Bienal de Diseño Mexicano, entre otros reconocimientos, y es miembro del Consejo Editorial de Architectural Digest México y del Consejo de Notables del Museo Franz Mayer. Cuando yo diseño una oficina, le estoy dando la posibilidad al empresario y sus colaboradores de ser lo mejor que puedan ser. Soy un gran apasionado y estoy realmente muy involucrado en lo que hago. Cada vez estamos más solos, cada vez estamos más lejos de nuestras casas. Cada vez la velocidad de la ciudad es más fuerte, más agresiva. Y una ciudad muy grande se vuelve muy inhóspita. Entonces, si no propiciamos esas cosas, pues ¿a dónde vamos a llegar? Una buena estructura es un concepto arquitectónico interesante, nada más la estructura. A mí de repente dicen que soy muy ingeniero. Pues sí soy muy ingeniero, a mucha honra. Si ven mis edificios son puras estructuras. Siempre se lee la estructura y también se lee la función. Siempre se ve por dónde se entra, por dónde se sube, cuál es el espacio importante. Siempre hay un lenguaje que se explica solo, una arquitectura didáctica que se explica sola. Y es lo que me interesa. Y otra de las cosas importantes es el corazón del proyecto, ¿no? Que quizás es lo más relevante de lo que hacemos, es que siempre hay un espacio comunitario de reunión. Siempre hay un lugar en donde la gente convive, interactúa, descansa, circula, el espacio donde puedas hacer una fiesta, el espacio donde puedas fumarte un cigarro, el espacio donde puedas nada más pasar, que de repente se nos olvida, ¿no? Y ese es el espacio que más diseñamos y es el espacio más emocionante de lo que hacemos, ¿no?
Una placita con fuentecitas, con abuelitas sentadas en la banca, el perrito, ir a comprar un café, de lo que sea. O de nada más estar, ¿no? Si pudiéramos hacer esto en nuestras ciudades, con todos nuestros edificios, ¡wow! Maravilla, ¿no? Las ciudades cambiaron explosivamente con el cambio de la movilidad de las personas. Entonces, las grandes urbes se han hecho posibles gracias a la alta movilidad. En consecuencia, diseñar un espacio para la productividad es una cosa muy compleja. Y en Grupo D entendemos que es la suma de todos los factores. La suma de los factores ambientales, la suma de los factores humanos, la suma de los factores económicos, los que hacen a una persona o a un espacio para esa persona productivo. Lo que tratamos de hacer es entender todos estos factores. La productividad es una cosa muy difícil de medir. No hay un termómetro de la productividad. La temperatura es fácil, la temperatura de color en el tema de la fotografía, pero la productividad no. Porque la productividad tiene que generar resultados dentro de una empresa y son muchos individuos los que lo hacen. Uno pensaría que la productividad es algo que tendría que encargarse pues, un administrador de empresas o algún consultor de negocios, ¿no? Pero en realidad la productividad de un espacio de oficina está en manos de un diseñador de interiores. Ahí es donde los factores se juntan. Los factores de negocios, este tipo de cosas, un poquito de gestión. Y por el otro lado, cómo queremos hacerlo mejor, cómo generamos un espacio que estimule, y entonces entramos en la parte psicológica del asunto, que sea fácil de llegar, que permita tener más espacios de juntas, que sea fácil moverme en el escritorio. ¿Y cómo le hago en el lado económico? Ok, padrísimo, pero ¿cómo lo hacemos con una inversión que se pague? ¿Y cómo medimos que se pague? Entonces yo le tengo que pedir al diseñador que haga un espacio productivo, rentable, estimulante. Oh, qué dificultad, ¿no? Y ahí es donde el diseñador de interiores tiene que saberse rodear, empezando por el cliente, de los expertos. ¿Quién sabe hacer mejor el negocio exitoso? Pues el empresario. ¿Quién tendría que estar más dispuesto a trabajar con el diseñador de interiores? Pues el empresario. ¿Quién tiene que entender el poder del diseño? El empresario. ¿Por qué no le recortas ya de una vez? El terreno tenía... Mira, yo creo que la vida la tienes que ver de una forma integral. Si nada más ves vivienda, si nada más, o vivir en una casa, y trabajar en una casa, y circular en un carro en una casa, o agarrar la bicicleta, pero si todo se vuelve un sistema que sea congruente, la gente vive mucho más a gusto. Y si el espacio, porque nosotros nos dedicamos a hacer espacio, si el espacio comunica, y comunica emociones, y aprovecha lo más que puede el entorno que tiene, va a ser definitivamente a la gente más feliz. Así de fácil. Hay que diferenciar entre ser productivo y un espacio de oficina. Un artista puede ser muy productivo en medio de la nada. La productividad de la oficina está estrechamente relacionada con las empresas y con la generación de capital. Una oficina es un lugar donde una empresa genera valor. Entonces, productividad no forzosamente es eso. Un chef puede ser productivo en la cocina, un artista puede ser productivo en otro lado, un deportista en la cancha de fútbol. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos la vista más increíble de Garza García, tenemos la Sierra Madre, tenemos las puestas de sol allá, que son deliciosas en la Huasteca, tenemos muy bonita luz. Pues eso, a fuerzas que tiene que ser en beneficio de que yo me voy a echar 8 horas o 10, o no, de repente nos echamos más, de repente dormimos aquí porque tienes que entregar y no acabas, pues es como una segunda casa, ¿no? Hacer metros cuadrados por hacer metros cuadrados, pues es muy aburrido. Pero si haces que la gente se sienta viva en el espacio que estás diseñando, yo creo que esa es la receta, sentirte vivo, ¿no? Sentir algo. Pues obviamente vas a ser mucho más productivo. ¿Por qué? Pues porque es más feliz, porque te la pasas mejor, porque no te das cuenta que el tiempo pasa. Ser diseñador de un espacio es una gran responsabilidad porque involucra darle a otra persona la posibilidad de ser lo mejor. No es una responsabilidad de color o de look o de una frase así un poquito vaga. Es una responsabilidad que lleva o no al éxito una empresa. Yo voy a una oficina para trabajar con alguien más y yo comparto mi espacio de trabajo con los demás. Y el trabajo
siempre ha sido colaborativo. Las empresas se hacen grandes cuando las personas colaboran. Entonces los espacios de trabajo cada vez tienen que ser más colaborativos. En las oficinas hacemos un gran espacio que la gente subdivide. Diseña una estructura con una planta libre y esa planta libre tiene un núcleo de circulaciones o 2 núcleos o 3, pero básicamente lo que diseñamos es ese vestíbulo, la fachada, la infraestructura y la gente lo llena. Un formato es este que se está dando ahora, un poco de moda, en donde muchas empresas comparten un mismo espacio, pero al final de cuentas acaban haciendo una gran empresa, por eso es muy valioso. Muchas personas con pequeñas intenciones pueden lograr juntos mucho más, por eso es más bonito que trabajar en casa, porque colaborar en el cuarto de la televisión pues es un poco complejo, ¿no? En un espacio donde hay más gente, inmediatamente me hago más productivo, más creativo. La revolución que comenzó a cambiar los espacios de trabajo en la década de los 90 se ha extendido a los edificios y al territorio urbano. La fuerza de trabajo se encuentra en una transición hacia la escala global. Nuevos jugadores entran a la escena. Y para esto, el diseño del espacio de trabajo debe de contemplar un sinnúmero de elementos. Mira, lo que hacemos ahí se queda. Marcamos la historia, marcamos las posibilidades tecnológicas y retratamos la historia con nuestra arquitectura. O sea, una ciudad tú la vas a ver y puedes distinguir las diferentes etapas de lo que se podía hacer en determinado momento histórico. Entonces, imagínate la responsabilidad que tenemos con la historia primero, luego con el usuario, que tengo exceso de calor, que no ventila, que la infraestructura está mal, que el espacio está espeluznante, o el contrario, ¿no? O sea, ventila naturalmente. Nosotros, todos nuestros espacios de nuestros departamentos que hacemos, todos tienen ventilación natural, todos sus espacios. Entonces, eso tiene que ver con la calidad de vida y con el preservar una cultura urbana de calidad. Nosotros hacemos cosas igual para una gente que tiene muchos recursos, como para una gente que no tiene nada de recursos, como los de la Colonia Independencia. No hay mejor manera de entender las estrategias de diseño para la creación de los espacios de trabajo y productividad que mostrar lo que ha sucedido en casos específicos, como es el Centro Comunitario Independencia en Monterrey, de Agustín Landa Arquitectos. Nosotros, el haber podido participar en el Centro Comunitario Independencia, el haberle vendido al gobierno la idea y que el gobierno nos la haya, es como cuando pides la carta de Santa Claus, nos los haya cumplido, es un súper orgullo. Es increíble cómo está la gente contenta, cómo lo tienen limpio. Y hemos hecho el centro comunitario, hicimos un centro para niños que se llama Villas Asistenciales, después hicimos un proyecto para vivienda social en Cancún, pero para gente que no tenía acceso a créditos bancarios. Es una excelente forma, primero de educar, luego de compartir y luego de tapar un agujero que tenemos ahí en la conciencia de que nosotros tenemos todo y estas gentes no tienen nada, ¿sí? El centro comunitario funciona y funciona bien y ha cambiado la zona. A las 12 de la noche están jugando fútbol los niños porque tienen torneos. Padrísimo. Ojalá hagamos más cosas de estas. Es un proyecto que tiene 7,000 metros cuadrados. Se hizo con los alumnos. Los alumnos, hagan de cuenta que con piezas de la oficina, ellos hicieron el desarrollo arquitectónico del centro. Bueno, lo que hicimos fue un gran patio acá, jardinado, porque esta zona era un basurero, y lleno de actividades alrededor. Tiene prepa abierta, tiene biblioteca pública, tiene biblioteca para niños, tiene clases de aeróbics, tiene clases de cocina, de música, de peinados. Y ha sido increíble cómo la comunidad se ha apropiado de él. La zona deportiva está llena de ligas de fútbol, de básquetbol. Y se ha vuelto como un paseo para las familias y como un lugar de reunión diario. O sea, es un centro comunitario que realmente funciona. Tiene una vista al norte increíble
Y pues es un motivo de orgullo para la gente de acá y para nosotros como arquitectos y como alumnos. Bueno, es nuestro mejor proyecto. Las nuevas formas de colaboración en el ambiente de trabajo exigen el diseño de mobiliario. ¿De qué manera debería diseñarse una mesa de trabajo que responda a estas nuevas necesidades? Lorenzo Díaz, de Grupo D, nos comparte su experiencia. Uno de los clientes que sabíamos que iba a ser cliente para esto son los espacios creativos. Oficinas de diseño, oficinas de mercadotecnia, gente de publicidad, de copy, de todas estas partes donde se necesita mucha libertad para llegar a estos productos muy complejos de ideas, ¿no? Entonces, es una mesa como muy abierta que permite eso. Esos sí son nuestros clientes. Pero lo que es chistoso es que en las empresas un poquito de funciones y de estructuras más rígidas acaba siendo la mesa de juntas que siempre soñaron. O sea, el espacio colaborativo es el área de juntas y ahí la usan. Tal vez ahí no son sus estaciones de trabajo. Entonces, sí es un producto que tiene una visión de futuro interesante, es una mesa. Sin ser, no cambia mucho, es una mesa donde te sientes a trabajar. No cambia el concepto mesa, cambia el acercamiento a cómo hacer mesas. ¿Para qué usamos la mesa para trabajar hoy? O sea, va muy aunado a la movilidad. Grupo D nace como una empresa que hacía espacios interiores para oficina. Con el paso de los años se vuelca hacia la comercialización del mobiliario para esos espacios. Pero en realidad lo que hacemos es entender cómo se diseña el espacio de oficina y ofrecemos soluciones para esos espacios. Entonces, para nosotros es importante el diseño del espacio y eso es lo que nos hace diferentes a las demás empresas. Nosotros no amueblamos un espacio, nosotros ayudamos a la gente que diseña un espacio a crear una situación de trabajo productiva. No es una responsabilidad de color o de look o de una frase así un poquito vaga. Es una responsabilidad que lleva o no al éxito una empresa. ¿Es el espacio el responsable de hacer más productivas a las personas que trabajan y viven en él? ¿Qué es lo más importante en un espacio de trabajo? ¿Y cómo se debe diseñar una oficina? Ve qué padre se integra el espacio, ¿no? Se hace una oficina mucho más participativa que al final de la fiesta, que es lo que quieres. Imagínate puros cubículos aislados. Ojalá, ¿no? Ve los chavos, cara. Y además pues están viendo y platican y de repente se hacen bromas y pues la luz es importante, los materiales, los muebles, porque aquí es puro intercambio de información. ¿Y dónde está tal cosa? Pues en el proyecto fulano, porque nosotros reciclamos muchas partes de nuestros proyectos. Entonces hay mucho intercambio de información de ese tipo. Esto es un taller. Los arquitectos tenemos talleres, es un taller de prueba y error. Haces una cosa, la pruebas, ¿no? En una oficina tiene que ser posible la comunicación entre pares. Primera situación que define oficina. Y la segunda comunicación es la identidad, porque como dijimos que una oficina es un lugar donde la productividad va en función de una empresa, necesitamos un lugar donde la gente se identifique con lo que hace, con la empresa, con su trabajo, con sus habilidades. Los edificios de oficinas están cambiando. Una población cada vez más joven quiere ver reflejada su cultura laboral en los espacios. Mezclar el trabajo con otras actividades productivas es una práctica cada vez más común. Si hay identidad, si hay comunicación, logro productividad. Y en particular las oficinas. Entonces, ir a la oficina es una frase que tal vez en la cabeza de muchos sea terrible. Ir a un espacio que es una tortura, porque no tiene los ingredientes correctos. En realidad, habría que levantarse muy contentos en la mañana y decir, voy a ir a la oficina, porque es un espacio donde me desarrollo personalmente, donde mis habilidades están a su máximo potencial, donde comunico fácilmente, donde estoy confortable en temas ergonómicos, de iluminación y lo demás. Si no tengo ganas de ir a la oficina, ojo, hay serios problemas de diseño en esa oficina. Te aseguro que una oficina de buen diseño a cualquiera le gusta, sin que sepa por qué. No tiene que ser saberlo, ¿no? Llamemos oficina el espacio donde un equipo de trabajo hace que una empresa genere valor. Eso es. Entonces el espacio ayuda a eso, el espacio comunica, el espacio junta. Todos mis espacios prácticamente parten de un corazón, de un espacio de convivencia real. Pues siempre hay
esa placita, ese corazón vacío. Son puros espacios de comunicación. Por ejemplo, la Torre de Dataflux es una plaza padrísima, ¿no? Con una fuente. El espacio de la Torre Pabellón M, pues esa tiene una gran cantidad de amenidades. Los edificios de usos mixtos generalmente son más divertidos que los edificios de un solo uso. Por ejemplo, en Dataflux hay restaurante, hay departamentos y hay oficinas, ¿sí? Ya se vuelve un lugar lleno de vida. Y Pabellón pues, va a tener 50 usos diferentes, ese va a ser una fiesta estar ahí, ¿no? Un polo de desarrollo en la ciudad realmente importante, ¿no? La genética de nuestros edificios siempre parte del estacionamiento y siempre es una estructura muy limpia y muy práctica. Estructuras muy sencillas, muy audaces, que no son cualquier estructura, donde los volados y los claros son importantes. Edificios que se lean para que no tenga que estar preguntando al señor por dónde se sube, sino que sepa por dónde se sube, que sepa dónde está el baño, que sepa, lo que pueda negociar la vida con la claridad de la estructura. Por ejemplo, este espacio es una maravilla, no tener columnas, ¿no? Tiene 12 metros de claro, la esquina está volada. Pues no todo el mundo hace eso, ¿no? Y para hacer eso se necesita saber de estructuras y se necesita saber que el estacionamiento sea funcional y que no haya un conflicto entre una cosa y otra, ¿no? Normalmente se ve al diseñador como un creativo, pero en el caso de las oficinas, que es mi experiencia, el diseñador es un consultor que a partir de un diagnóstico, de un entendimiento de una situación, genera un espacio que requiere de creatividad. Pero no es como un artista que de repente llega a un espacio y se le ocurre hacer algo. El diseño de oficina requiere un diagnóstico muy específico. ¿Qué debe de hacer un diseñador? Lo primero que debe de hacer es entender a la organización. ¿Por qué es exitosa? ¿Cómo hace las cosas? ¿Cuál es la razón de hacer esas cosas? ¿Qué es necesario para que las haga mejor? Y una vez que entiende el diagnóstico, que se empareja con la empresa, y por eso el empresario lo tiene que ver como un consultor, entonces puede entrar al proceso creativo para generar la solución a esta problemática específica que tiene que estar perfectamente entendida. Nosotros cuando nos cambiamos acá cambió la actitud de la gente. Teníamos una casa que no estaba mal, rentábamos una casa que tenía jardincito y carnes asadas ahí, todo lo que quieras, pero cuando nos cambiamos aquí, bueno, fue así como... La vista que tenemos es increíble, las tardes aquí son fabulosas, ¿no? El límite entre el espacio de trabajo y la calle cada vez se perderá más. Los espacios de coworking fructificarán en las poblaciones jóvenes y las torres y campus de edificios de oficina se mezclarán en nuevos edificios multifuncionales y con usos variados. Los espacios de productividad se extienden con ellos. Es el reto que los diseñadores del futuro tendrán que enfrentar para que estos sean resueltos con éxito. Las oficinas posiblemente desaparezcan como las entiendes tú hoy en día, pero la capacidad del humano de ser productivo, de crear, de trascender, lo hemos logrado hacer a través de las empresas, y las empresas como la voluntad de emprender. La empresa no es esta gran cosa de 50 pisos, es una gente con ganas de hacer. Y mientras tengamos el espíritu emprendedor, los humanos necesitamos un espacio donde concretar nuestra empresa. Y entonces eso se llama oficina, donde las empresas se concretan, se hacen. Imagínense un lugar sin diseño. No se puede imaginar un lugar sin diseño, ¿no? Imagínense un lápiz que no lo puedo coger, o una jaladera, una puerta que no abre, o un edificio que no ventila. O sea, el diseño es parte importantísima de nuestra vida. El diseño es el contenedor de la vida. El poder del diseño no se entiende porque no se ve. No es un ingrediente obvio. Cuando yo hago un café con leche está el café y está la leche. Y luego hay algo muy importante que no es obvio, la temperatura. Café con leche frío no funciona. Entonces el tema de la temperatura sería como el diseño. Ese factor, el diseño es un factor oculto, tan aparente, tan obvio, que lo dejamos a un lado. Nadie le pide al barista, dame un café con leche
caliente. En dado caso lo pides que no queme, pero bueno, es obvio que va a venir caliente, ¿no?